Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, viernes 15 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para ustedes desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Y bueno, después de los hechos lamentables de Francia, donde murieron más de 84 personas, pues nos solidarizamos con los franceses, ¿verdad?, como lo habíamos hecho anteriormente, y bueno, ante la devastación que hubo en las zonas donde radica el terrorismo en Siria, bueno, pues decidimos hacer el cambio y tener el logotipo como normalmente lo teníamos, pero después de los acontecimientos de Niza, en el Paseo de los Ingleses, bueno, pues la verdad hemos decidido nuevamente, y ya sin esperar cambiar, pues solidarizarnos definitivamente con los franceses en relación a que el terrorismo debe de abolirse, debe de acabarse, debe de atacarse, debe de terminar para que podamos tener un mundo en paz. Pues nuestro logotipo nuevamente volvió a tomar los colores de la bandera de Francia en solidaridad con ese país, pues en una celebración de la Revolución Francesa, que fue, recordemos, la ilustración que nos hacen muchos abogados en relación a cómo nace esta revolución, y nace de la promoción de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y bueno, en esa celebración, el día de ayer, pues una persona de origen de Túnez, pues se aventó el camión contra personas que celebraban, que estaban viendo los juegos pirotécnicos, y causó la muerte de 84 personas, cuando menos los que iban contabilizados hasta el día de hoy, lo que da cuenta el periódico El País, y hay de 18 heridos graves. Y bueno, esto es lo que pasó en Francia, y por ese motivo nos estamos solidarizando con ellos. Y nuestro logotipo, va a ver usted que están los colores de la bandera de Francia, y en nuestra imagen, pues está también los colores de la bandera de Francia, y porque estamos en contra del terrorismo, ¿no? Estamos en contra de esas actitudes que muchas veces se toma por apasionamiento, por envidia, por muchas pasiones que la gente no alcanza a dominar y a comprender. Que un país que se apega al respeto irrestricto a los derechos humanos, por supuesto que va a desarrollar, por supuesto que va a atraer turismo, por supuesto que va a tener buenas relaciones, por supuesto que va a tener una sana convivencia, por supuesto que va a abonar a la paz social. ¿Por qué? Porque es un país que respeta los derechos fundamentales de la revolución, ¿no? Porque se reconoce de que, bueno, los hechos sangrientos son los que traen como consecuencia la generación del derecho, ¿no? Porque es una exigencia del derecho. Es lo que nosotros aquí en Tabasco, México, hemos tratado de evitar, de que se llegue hasta esas consecuencias de volver a regresar a un estallido social, a una revolución para exigir los derechos, cuando estamos en paz y podemos buscarlos por la vía legal, y en un discutir sereno por los desaciertos que muchas veces hacen las autoridades, por la forma en que se conducen, por la forma en que están, en este caso, cuando hablamos de los empréstitos de los municipios, pues endeudando al municipio, el tema que vamos a tocar posteriormente. Pero bueno, vamos a empezar con el boletín fotonota del día de ayer, de aquí del Congreso del Estado, los trabajadores que buscan los sindicatos capacitar. Y bueno, en este caso el CICET gestiona cursos de capacitación para el público en general, pero enfocados, por supuesto, a los trabajadores del Congreso del Estado. Y dice que con el objetivo de gestionar el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades que permitan una mejor inclusión en el mercado laboral, personal del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 95 CECATI ofreció una plática de orientación sobre los diversos cursos de capacitación que imparte en dicha institución. Las capacitaciones dirigidas a trabajadores de base y de confianza
del Poder Legislativo y al público en general fueron gestionadas por el Sindicato Independiente de Trabajadores del Congreso del Estado, que preside la técnica Carmen Salvador. Y bueno, de esta manera se busca que los trabajadores del Congreso pues estén cada día más preparados, ¿verdad?, para enfrentar los trabajos que tienen que hacer aquí en el Poder Legislativo, ¿no? Y en cuanto a los empréstitos, regresando al tema de los empréstitos, porque es un tema importante y de vital importancia, inclusive para la administración pública de los municipios del Estado de Tabasco y para el propio Estado, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la inconformidad de la diputada, aquí ya de la diputada Solange María Soler Lam, en relación a ese empréstito que se le dio al municipio del Centro cuando no cumplió con la información que debió de haber entregado al Congreso del Estado en esta 62 legislatura, y más sin embargo se aprobó el empréstito, pero lo que nosotros nos preocupa es que se señala desde la tribuna legislativa y se dice que se declara un monto menor al real. Bueno, eso lo dice la diputada Solange María Soler Lam, ¿no? Y ya cuando nosotros revisamos los documentos que nos entregaron ese día, después de la reunión de la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado, de esa comisión orgánica, ¿verdad?, que representa Alfonso Mollinedo Zurita, y vemos aquí esta documentación que se entregó del municipio del Centro, y sí es cierto, ¿no?, aquí solamente dice que son 94.177.230 pesos lo que debe el municipio, y luego dice aquí a 120 meses el plazo original, el plazo restante es a 120 meses, periodo de gracia 12 meses y tasa de intereses 0.75, y luego dice que acreditante, institución bancaria y porcentaje fideikomitido. Y bueno, nada más habla aquí de los 394 millones de pesos, y es cierto lo que dice la diputada, ¿no? Y hasta ahí, bueno, nosotros coincidimos con ella y decimos, bueno, tiene razón, ¿no? O sea, porque ya aquí tenemos el documento, ya podemos decirlo porque podemos asegurarlo, porque aquí está el documento, ¿no?, donde nada más es la cantidad de 94.177.230 pesos, ¿no?, lo que está diciendo el Centro que tiene como deuda con dice aquí municipio del Centro del Estado de Tabasco, dice saldo de deuda pública con el Sistema Bancario Nacional, y fecha de corte 31 de mayo de 2016, ¿verdad?, cifras en pesos, dice. Y bueno, aquí dice crédito 1, crédito 2, crédito de disposiciones, créditos de formalización, y pues nada más viene aquí BBVA Bancomer, 394.177.230 pesos. Entonces no está especificado que son prácticamente 700 millones de pesos los que se van a pagar, ¿verdad?, de acuerdo a la fecha del vencimiento de este crédito, que es a 10 años, ¿verdad?, que se tiene que concluir el pago. Entonces, la diputada tiene razón, o sea, hay una mala información que se le entregó al Congreso, ¿verdad?, y que no se estuvo a bien tomar en cuenta y se aprobó el empréstito. Entonces, si yo como ciudadano, si usted como ciudadano posee la razón, ¿qué debe de hacer? ¿Va usted a respetar a otras personas cuando le están mintiendo? Vamos a decirlo así, ¿no?, hablando como ciudadanos. Ahora, usted como diputado que representa una minoría y que detectó esta información falseada o no bien documentada, ¿verdad?, porque le falta decir cuánto es el monto de los intereses, ¿verdad?, de esa deuda que ya tiene el municipio ahora. Bueno, entonces si esto no está aquí especificado, ¿qué es lo que tiene que hacer la diputada si se aprobó el empréstito? Denunciar. Le vuelvo a repetir, si ella tiene un derecho de minorías, ¿cómo es posible que con las pruebas contundentes, ¿verdad?, o al menos que ya haya
sido presentado, después, posteriormente se presentó y ya se habló del gran total, ¿no?, de cuánto se tendría que pagar, pero más sin embargo en Comisión de Hacienda y Finanzas, que fue donde se aprobó, primeramente, pues no estaba esa información, porque aquí nos dieron el documento donde nos dice que se debe 394 millones de pesos, no los 700 millones de pesos que se tienen que pagar en 10 años. Entonces se le autoriza el crédito al municipio del centro y, por supuesto, no se reúne la información correcta, ni se proporciona la información correcta ni a las comisiones, ni a la permanente, ni al pleno, ¿verdad?, y se aprueba. Entonces la diputada tiene la prueba, entonces ella puede denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ¿verdad?, porque se falseó información, se nos negó el derecho de acceso a la verdad, primeramente a través de nuestros representantes, o sea, nuestros representantes no tuvieron el derecho de acceso a la verdad. Nosotros nos convertimos en víctimas porque se aprobó algo, ¿verdad?, que tiene una información falsa o no completa, ¿verdad? Entonces, pues está afectando nuestros derechos a tener acceso a la información, tener acceso a una información de verdad. Pero si nuestra representante popular, nuestra representante dentro de esta democracia representativa, sobre todo en el Congreso, donde está la pluralidad, donde está la diversidad de ideas, donde está la diversidad política, ¿verdad?, la diputada María Solange María Soler Lam del PAN, pues debe de denunciar para hacer valer nuestros derechos y el propio derecho de minoría que ella representa, ¿verdad?, por ser de las personas, de las legisladoras que estuvieron en contra de esta aprobación y que se manifestara con un escrito diciendo que declara un monto mucho menor al real el municipio del centro, ¿sí?, pero no se hizo. Y cuando ella nos habla de que este empréstito lastima las finanzas del municipio y afecta, y eso también lo creemos, ¿no?, que sí afecta. Si la molestia de muchos ciudadanos que conocemos un poco de derecho, o el reclamo es, ¿por qué no va a las instancias correspondientes? ¿Por qué no va a rogar una investigación, ¿verdad?, a la Fiscalía? ¿Por qué no inclusive se apega, dijimos aquí, a la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad?, de no tener una respuesta positiva en la Fiscalía, porque debe recepcionar su denuncia, ¿sí? O sea, ella como ciudadana puede denunciar, yo como ciudadano puedo denunciar, de hecho con este documento nosotros podemos denunciar, porque con las declaraciones que ella tiene aquí en su boletín, o en lo que manifestó en la tribuna legislativa, y luego con el documento que tenemos nosotros en nuestras manos, que es una copia del adeudo, pero no viene especificado cuánto se tiene que pagar, cuánto se tiene que pagar, que va a llegar a ascender a los 700 millones de pesos, de acuerdo a los estudios que ya hizo la diputada con sus asesores, ¿sí?, pero esa información no se dio correctamente al Congreso, pero se aprobó el empréstito de 30 millones de pesos ahora solicitado por Gerardo Gaudiano. Entonces hay una actitud de no cumplir con la documentación, o no se cumple, mejor dicho, o se está mintiendo, pues, y no se cumple ante el Congreso, pero se aprueba el empréstito. Entonces eso es una ilegalidad, porque el actual presidente municipal de Centro y su cabildo no cumplió con la documentación que se requiere para tener toda la información de lo que significa ese adeudo que ya existe, aparte del que ahora va a contratar de 30 millones de pesos. Mire, si el municipio del Centro dio esta información, pues se omitió, cometió un delito, falsear información o falsear declaraciones ante las autoridades competentes que iban a autorizar el empréstito, y esa falsedad de información pues es tipificado como un delito, ¿verdad?, ante las autoridades o ante la ley penal. Entonces, si la diputada va y denuncia, ¿verdad?, la Fiscalía va a hacer la investigación, y de encontrar responsable a Gerardo Gaudiano o al Ayuntamiento del Centro, pues va a pedir, se constituye al Congreso del Estado en jurado de procedencia, ¿verdad?,
para que pueda atender el llamado de la justicia, en todo caso, Gerardo Gaudiano y los regidores del municipio por no cumplir con la documentación, o en este caso, Gerardo Gaudiano y los funcionarios que tienen a su cargo la entrega de esta documentación. Entonces, eso es, revisando así a grosso modo, lo que la diputada dice. El problema es que no le está dando seguimiento a esta demanda que ella hace desde la tribuna legislativa y no denuncia. Entonces, nuestros derechos se pierden porque ella no denuncia y es nuestra representante. O sea, representa una minoría. Digo, porque si yo estoy en desacuerdo como ciudadano o como medio de comunicación que sucedan ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no se dé la información correcta, porque cuando a nosotros se nos proporciona la información, pues no se nos proporciona correctamente, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si aquí viniese otro documento que dijese, bueno, cuando se concluya pagar la deuda van a ser 700 millones de pesos, se puede tomar más en cuenta para evitar dar empréstito o adelanto, ¿no? Pero ya revisando lo que es el adelanto financiero, primeramente aquí dice que no tiene garantías, y luego dice el municipio debe ser garante y está sobreendeudado. Esas son anotaciones que hizo aquí la diputada o sus asesores, porque fue de donde conseguimos escrito, que es además el original, tiene aquí en pluma escrito, ¿verdad?, que está sobregirado el municipio. Entonces, pero cuando nosotros vemos aquí en qué se basa el municipio para poder solicitar este empréstito, aquí dice Dirección de Finanzas, y dice término del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal a través de la figura de fideicomiso de administración y fuente de pago. Luego dice disposición, hasta 2 disposiciones por créditos de un plazo de hasta 6 meses entre uno y otro. Y luego dice, comisión por apertura será cubierta en la fecha de la primera amortización del crédito con cargo a la fuente de pago, ¿sí? O sea, la fuente de pago es el ingreso del FAIS, ¿sí? Y ahora le voy a decir, son casi 2 millones de pesos que se van a pagar por esos 30 millones de pesos. O sea que son 2 millones de pesos que no se van a aplicar. Pero bueno, aquí dice deuda pública del municipio y no dice nada. Nada más dice, al mes de junio del 2016, el municipio presenta un adeudo con el sistema bancario nacional, pero no dice el monto. Y le vuelvo a repetir, dice aquí, deuda pública, y es un documento oficial, porque es de la Dirección de Finanzas del Centro, y está firmado por el director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Centro, Tabasco, ¿verdad? Y aquí lo único que dice, deuda pública del municipio, al mes de junio del 2016, el municipio presenta un adeudo con el sistema bancario nacional. Esto es lo que dice. Y con esa información fue aprobado en comisión, y fue aprobado en la permanente, y fue aprobado ante el Pleno, ¿verdad? Bueno, aquí luego dice, asunto nombramiento, bueno, es el nombramiento de la persona titular de finanzas, licenciado Edgar Tomás Barria, ¿verdad? Y lo firma Gerardo Gaudiano. Es para que pueda tener la representatividad y presentar los documentos. Pero aquí cuando nosotros vemos el asunto de propuesta de acuerdo por el que se autoriza al municipio del Centro Tabasco para que por conducto del funcionario legalmente facultado gestione y contrate con una institución de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano que ofrezca hasta por el monto para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en esta se establece para que afecte como fuente de pago un porcentaje de derecho a recibir y los ingresos, o sea, de lo que se va a recibir, ¿verdad? Un porcentaje tiene que ser para pagar, ¿verdad? O sea, como fuente de pago es eso, ¿no? De lo que se va a recibir ahí se va a pagar. Pero cuando nosotros ya le damos una revisadita al acuerdo del Cabildo, y por ejemplo en el artículo 6º dice que si bien es cierto que el municipio cuenta con ingresos propios, así como las contribuciones, ¿verdad? Bueno, nos considerando, mejor dicho, dice, y otros ingresos que la legislatura del Estado establece a su favor, no menos cierto es que dichos recursos son limitados
para lograr ampliar la cobertura de los servicios públicos que brindan a la población, razón por la cual la hacienda pública municipal requiere de recursos económicos suficientes para estar en posibilidad de proporcionar de manera urgente y oportuna los servicios públicos que demandan los habitantes del municipio del Centro, Tabasco, tales como una mayor capacidad de respuesta en la prestación de los servicios públicos de pavimentación, agua y drenaje, recolección de basura, alumbrado, espacio para la creación, así como de cultura, entre otros. Y siguiendo con esta revisión, aquí nos encontramos que los proyectos de inversión pública de infraestructura básica solamente son en La Ceiba, en la Ranchería González, cuarta y primera sección, ¿verdad? Y en Villahermosa dice mejoramiento y ampliación del alumbrado público en la colonia José María Pino Suárez. O sea, digamos que nada más son para aplicarlo en 4 zonas del municipio. ¿Y las demás? Entonces, ese es el problema serio que enfrentamos. Y luego aquí, en el artículo 3º, ya sí es artículo, dice que se autoriza al municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados afecte como fuente de pago de las obligaciones su cargo, se deriven del crédito que contrate con base en el presente acuerdo, y dice, incluido el pago del capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier crédito vigente que tenga como fuente de pago recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social. Entonces, ese pago que se va a hacer, de acuerdo a lo que nos dice también en este documento, es de más de 2 millones de pesos. Y aquí dice, para que nos quede claro que sí se va a pagar, dice 2.137.787. ¿Para cuánto le gusta que alcance en pavimentación, en drenaje, en bombas para una mejor presión, para un desfogue mejor, o en alcantarillas? ¿Para cuánto le gusta? 2.137.000 pesos, que son los que se van a pagar, ¿verdad? Antes de que termine la administración, o al terminar la administración, por este empréstito de 30.674.000 pesos. Entonces, lejos de beneficiarse, se está endeudando el municipio con documentación no completa, y los representantes populares que tenemos pues no acuden ante las autoridades competentes para denunciar estos actos. Y entonces, cuando nosotros damos una revisada a los artículos de la Carta Democrática, y que nos dice que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla y defenderla, la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América. Pero si la diputada tiene las pruebas y no denuncia, entonces los ciudadanos debemos de denunciar, los ciudadanos debemos de acudir, ¿verdad? Por aquí en el artículo 2 nos dice: el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Entonces aquí podemos decir, todas esas asociaciones que de repente surgen y que los partidos políticos tienen, pues no se pueden dar la tarea de poder denunciar ante las autoridades competentes o acudir a la Fiscalía para denunciar y decir que se aprobó un empréstito al municipio del Centro y no presentó toda la documentación. Digo, porque si no lo hace ella, lo tienen que hacer los ciudadanos. Entonces así hacemos valer la democracia representativa, porque ella representa a las minorías, pero no lo está haciendo. Tal vez se está negando al ocio político, ¿verdad? Porque dijo, yo tengo que respetar la soberanía del Congreso, pero si falta información, si no se cumplió con presentar adecuadamente la documentación que se requiere para la aprobación de los empréstitos en el municipio del Centro, y se aprobó, entonces quiere decir que hay una ilegalidad, y si hay una ilegalidad, por supuesto se carece de democracia representativa. Pero si esta ilegalidad no se denuncia, ¿verdad?, pues son derechos que perdemos nosotros, derechos de minorías, que estamos en este caso representados por la diputada, pero la diputada no le da el seguimiento, ¿verdad?, a
a esa falsedad, digamos, de declaración o a esa falta de documentación que está haciendo el municipio del centro, y pues ahí va a quedar todo. Pero no se trata de eso, ni se trata de que ella cobra un salario para decir que se apega a la soberanía del Congreso y que la respeta. No, ella puede respetar la soberanía del Congreso, siempre y cuando no se estén haciendo cosas que está ella señalando, ¿verdad?, como no apropiadas o no legales. Si hay ilegalidades, ella tiene que denunciar y hacer uso de ese derecho de minorías. Si ella no lo hace, el PAN no está cumpliendo con los tabasqueños, ¿sí? Porque entonces se queda en una palabrería todo, perdemos derechos, las cosas siguen iguales, los municipios más endeudados, los problemas sociales crecen y la democracia se pierde y vamos encaminados, como lo dice la propia Organización de Estados Americanos y la ONU, ¿sí?, a un estallido social, porque no se va encaminado a otra parte. Si la inconformidad de muchas personas que se dedican a estudiar la ley, cuando hacen sus manifestaciones, como la estoy haciendo en este momento, yo aprendiendo junto con usted, es precisamente para evitar que se rompa la paz y que se llegue a un estallido social. Y eso se puede evitar, ¿verdad?, con esa democracia participativa o representativa que necesitamos y la participación de la ciudadanía, que le exijamos a los representantes populares, ¿verdad?, o en este caso a Solange María Solelán, que denuncie, que sí respete la soberanía, pero que denuncie por los posibles causales de delito que se podrían estar cometiendo en el Congreso del Estado y en el Ayuntamiento, ¿verdad?, por falsear información o por no entregar la documentación como la ley lo marca, porque además es un compromiso que tienen de ley. Entonces, si no cumplió, es ilegal, y si es ilegal, pues ¿quién lo va a denunciar? Pues la persona que está diciendo, ¿verdad?, en la tribuna legislativa, y que no le están haciendo caso y que está diciendo, mire, se presentó información falsa o no real, ¿sí? ¿O qué entendemos o qué debemos de entender cuando dice declara un monto mucho menor al real? Pues que es una mentira lo que está declarando. ¿O qué debe entender un agente del Ministerio Público o un investigador cuando se nos dice que se declara un monto mucho menor a la deuda pública, ¿verdad? O sea, que dice que solamente el centro manifestó tener deuda pública, por cierto, dice ella, declara un monto mucho menor al real. Ya que en la legislatura pasada se le autorizó una reestructuración para que esta deuda, por el orden de los 700 millones de pesos, ya con intereses, se termine de pagar en el año 2022. Y la información que tenemos ahí son de las deudas de 394 millones de pesos. No está considerando todo lo que se tiene que pagar de aquí al 2022. Entonces, no se cumplió con la información, pero se aprobó el empréstito. ¿Quién lo va a denunciar? Si ella representa el derecho de minorías y está pendiente de que no nos atraquen, que no nos roben, que no se endeuden los municipios, porque ella aquí manifiesta que defiende y que dice es por lo anterior que en el uso de las facultades constitucionales y legales que me revisten, o sea, las tiene, sabe que tienen las facultades constitucionales, dice, he decidido votar en contra. Eso hasta ahí está bien, ¿verdad? Votó en contra, pero como su palabra no se hizo valer o su opinión no contó porque hay una mayoría que la avasalló, digamos, ¿verdad? Pues entonces ella tiene que denunciar, ¿verdad? Porque dice, he decidido votar en contra de que los ciudadanos de Tabasco asuman con sus impuestos los adeudos que los ayuntamientos deseen contraer, especialmente porque estos mal llamados adelantos de participaciones generan intereses por el orden de los 24 millones de pesos anuales que los tabaqueños que las tabasqueñas y los tabasqueños pagaremos con nuestros impuestos. Por eso, entonces, para evitar esto, pues que vaya y denuncie y que solicite, se notifique a las autoridades financieras o a donde se puede contraer los empréstitos, para que no dé el empréstito hasta que se tenga una resolución por parte del Ministerio Público o del fiscal, ¿verdad? O se tenga la integración de la averiguación o la petición al Congreso del Estado de constituirse en jurado de procedencia para proceder, ¿verdad?, contra Gerardo Gaudiano y los miembros del Cabildo, ¿verdad? Y ya, bueno, posteriormente se va a tener la resolución de un juez. ¿Sí? Si eso sucede, es una defensa que se está haciendo de nuestros derechos. Entonces, si diría, el PAN está haciendo una defensa de los derechos ciudadanos porque no está de acuerdo en que con sus impuestos vayan a pagar este endeudamiento, hasta ahí está bien,
Pero si no le da seguimiento y dice, no, la soberanía del Congreso, pues sí, pero es ilegal lo que se aprobó. Entonces, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos si nuestros representantes no lo están haciendo? Si ella que está aquí presentando documentación y está diciendo, o sea, se convierte en palabrerías y se convierte en una actitud wiri-wiri, aquí ya se lo comentamos anteriormente. Es una actitud wiri-wiri, porque no es posible que nuestro país vecino haya salido de una recesión, insisto, económica, ¿verdad? Por el patriotismo y la humanidad de los empresarios norteamericanos, ¿verdad? Pero salió de la recesión y no es posible que nosotros estemos permitiendo que los municipios se sigan endeudando. Hasta ahí estamos de acuerdo con la diputada, ¿verdad? Porque está señalando algo que está pasando que no debe de pasar, pero la forma de evitarlo es haciendo uso de ese derecho de minorías y denunciar ante las autoridades competentes, ¿verdad?, para que se actúe contra estos malos funcionarios, digamos, que no están proporcionando la información correctamente al Congreso del Estado y el Congreso está aprobando un empréstito. Entonces, eso sería hacer valer nuestros derechos, pero tenemos una representación que no hace valer nuestros derechos, ¿verdad?, porque no dice nada. O sea, dice, habla, opina en la tribuna, pero a la hora de decir que defiende los derechos, que ella vota en contra, porque aquí esto que ella aquí manifestó nos debe de quedar claro, dice, es por lo anterior que en uso de las facultades constitucionales y legales que me invisten, he decidido votar en contra de que los ciudadanos de Tabasco asuman con sus impuestos la deuda que los ayuntamientos desean contraer. Entonces, pero si tiene esa prueba del municipio del centro, porque además lo menciona de forma especial, porque dice, por cierto, declara un monto mucho menor al real. Entonces, si eso está pasando es una ilegalidad, y si es una ilegalidad tiene que denunciarlo, pero si no lo denuncia, todo queda ahí y se sigue perdiendo la democracia, perdiendo derechos y se sigue trabajando de forma ilegal, porque no se reclama la legalidad por parte de nuestros representantes populares, ¿verdad?, aquí en el Congreso del Estado, cuando se oponen a algo que tienen las pruebas contundentes de que se hizo de forma equivocada, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podemos ver ahí nosotros? Entonces, ¿ya se llegó a arreglo? ¿O qué está pasando? ¿O por qué no proceder, ¿verdad?, y buscar la acción penal contra estos actos ilegales? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, ahí es cuando nosotros nos cuestionamos, ¿verdad? Y es cuando la misma ley prevé que los ciudadanos deben de participar. Nosotros estamos reclamando como medio de comunicación y le estamos diciendo, pues nosotros podemos denunciar, ¿sí?, pero nosotros nos dedicamos a aprender junto con usted, a informar, pero usted también tiene que participar. Si usted se está enterando de este tipo de problemas, tiene que tratar de investigar más, de acercarse, de ver, inclusive ver a la diputada y preguntarle, oye, diputada, ¿qué va a hacer con eso? Pues si se lo deja todo nada más al comunicador, aquí ella nos puede decir, no, pues es soberanía y aquí se lo estamos repitiendo, ¿verdad? Pero si usted como ciudadano va y la cuestiona y le dice, oiga, ¿qué va a hacer con eso? Si es un acto ilegal, si usted tiene las pruebas, ¿por qué no denuncia? ¿O por qué no se apega a la Carta Democrática y hace valer el derecho de representación que tiene de las minorías? Entonces, por eso es que las cosas se han ido descomponiendo y la democracia se ha convertido en una tiranía. Entonces, si nosotros no sabemos de eso, si nosotros no conocemos, si nadie se atreve a decirle las cosas como aquí se le están diciendo, ¿verdad?, con todo el respeto que se merecen como autoridades, pero están cometiendo un error serio. No se puede estar votando en contra de algo y tener las pruebas para poder denunciar y no denunciar, cuando se tiene asesoría suficiente en cada una de las fracciones, y ella es la presidente de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, no se trata nada más de que ella está en contra de que los ciudadanos paguen impuestos, no, de que sus derechos no se les estén haciendo valer y que no se estén respetando los derechos de los ciudadanos. De eso más que nada debe estar en contra, porque ella es la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí?, y no está defendiendo los derechos humanos hasta las últimas consecuencias. Ella debería de seguir, ok, ya se aprobó aquí, permítame que voy a denunciar, porque no estoy de acuerdo. Entonces sí tendríamos una representación, ¿verdad?, que defiende nuestros derechos, pero si no lo hace, de nada sirve, porque entonces la ciudadanía se va a enterar, oiga, existe una carta democrática y ya lo están haciendo públicamente los diputados,
Entonces los mismos diputados van a reconocer el derecho internacional que no quieren reconocer. ¿Por qué? Porque entonces todos, al ver que aquí no funcionan las cosas, se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a buscar la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una resolución favorable, ¿verdad? Entonces no les conviene que la ciudadanía se entere, o no sé con qué intención lo haga, pero ella tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de ir y denunciar, y si es representante de las minorías, de esa minoría inconforme con esa aprobación de empréstito, debería de hacerlo, y no lo hace. Entonces, no defiende los derechos ciudadanos, no defiende los derechos humanos, y es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Y es la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN, que tiene 2 diputados ahora, después de haber logrado más votación y tener 2 diputados, 2 representaciones, cuando nada más tenían una, con Francisco Castillo en la 61 legislatura, ¿verdad? Ahora tienen 2, ¿sí? Pero pues no están defendiendo los derechos humanos. O sea, ¿de qué sirve que la ciudadanía haya votado por ellos, ¿verdad? O haya permitido que tengan 2 curules y 2 representaciones en el Congreso, ¿verdad? Cuando se hacen este tipo de ilegalidades y no se denuncian. Entonces no se defiende el derecho de esa minoría que representan. Entonces luego aquí, cuando nosotros vamos a la ley orgánica de los municipios, pasando al tema y a la lectura del artículo 62, aquí decíamos el día de ayer que cuando dice si alguno de los miembros propietarios del ayuntamiento dejara de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, que esto fue lo que ya se aprobó aquí, que tiene que ser del mismo sexo, ¿verdad? Y que por supuesto tienen que ajustar esa parte, ¿no? Aquí en el capítulo 5 de la ausencia definitiva temporal de los integrantes de los ayuntamientos, y dice que si se tratare del presidente municipal, será sustituido por su suplente o en su caso por uno de los regidores o por un vecino del municipio. En los últimos supuestos, cualquiera de ellos será designado por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento. Y luego dice, cuando el número de regidores en funciones, aún llamados los suplentes, y que no se trate del presidente municipal, no sea suficiente para que los actos del ayuntamiento tengan validez, la legislatura del Estado designará de entre sus vecinos a los sustitutos. De no ser posible lo señalado en los párrafos anteriores, la legislatura declarará suspendidos los ayuntamientos para proceder en los términos legales. Y luego aquí nos dice más, dice, para el primer caso, la situación será comunicada al ayuntamiento por cualquiera de sus miembros y en los demás a la legislatura por el presidente municipal o por quien preside el ayuntamiento, por el gobernador del estado o por los diputados, según el caso. Y bueno, ese es el artículo 62, mañana continuaremos con el artículo 63, si no es que surge alguna otra cosa de repente, como luego pasa. Y pasando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 22, que sinceramente, viendo los acontecimientos del día de ayer estaba yo viendo en las redes sociales y compartiendo videos y encontré una golpiza que le dieron a un joven que intentaba a una persona que le llaman el Ricky en Cárdenas, que intentó asaltar a un transportista. No sé si el video sea de ayer o de otras fechas, pero fue una golpiza, una autotutela, una golpiza que le pudo haber causado hasta la muerte, porque lo agarraban del cabello y le pateaban el rostro y estaba todo ensangrentado, ¿verdad? Y luego viendo aquí nosotros, bueno, primeramente observando el programa de prevención de delito de la PGR, ¿verdad?, que titula la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, y que, bueno, tiene a bien prevenir los delitos, ¿no?, y que informa a la sociedad de esos abusos, y que, bueno, pero cuando vemos que la seguridad pública del Estado no actúa y que hay este tipo de asaltos, y luego revisamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice en el artículo 22, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, las multas excesivas, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sanciona y el bien jurídico declarado. Entonces, ver esa justicia por la propia mano de los ciudadanos enardecidos, pues nos habla de una carencia de seguridad pública en el Estado,
y que tiene que atenderse de forma inmediata y no se hace, y el problema sigue creciendo y los índices delictivos también, a pesar de que existe este programa de la PGR, ¿verdad? Y luego aquí nos dice que no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada por el pago de una multa o impuesto, ni cuando lo decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene, el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la ampliación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abono en los términos de la disposición aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declara extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio, se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas. Bueno, ya mañana explicaremos sobre estas reglas, y que nada más que nos quede claro, ¿no?, que la seguridad pública en el Estado no está funcionando, y el municipio del centro no lo tiene. En Cárdenas sí existe, pero más sin embargo no se le proporciona a la ciudadanía. Se está haciendo justicia por su propia mano, y bueno, eso es una imagen clara de que no existe la seguridad pública. Por eso también en Achontalpa es donde se puede establecer parte de la gendarmería, como ya se ha explicado aquí con las autoridades, para evitar que los delitos continúen creciendo. Y bueno, esa es una forma de evitar que haya más problemas en nuestro estado y que la gente pues esté violentando este artículo 22, ¿no? Y que a la vez la misma autoridad lo violente porque no está cumpliendo con proporcionarle seguridad pública a los habitantes del estado, ¿no? Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.